Muy buenos días, queridos niños y niñas. Hoy día, jueves 13 de mayo del 2001, el área de comunicación trabajaremos hoy día. Como antes de empezar la clase, queridos niños y niñas, espero que se encuentren muy bien de salud, en unión de sus queridos padres de familia, se hayan lavado las manos, hayan rezado a Dios y sobre todo obedecido a papito y a mamita. Eso nunca deben de olvidarse. Y espero que estén sentados cómodos ya para estar escuchando la clase, apagando la televisión, apagando la radio y concentrándose y escuchando lo que se les está indicando. El día de hoy realizaremos la actividad, escribimos un texto para dar instrucciones sobre actividades que favorezcan la convivencia familiar. ¿Se acuerdan, queridos niños y niñas, que ayer les dije que guardaran su cubo? Porque hoy día van a escribir cómo han hecho ustedes, qué pasos han seguido qué instrucciones han seguido para construir su cubo, ¿no? De actividades. ¿Se acuerdan de actividades que favorezcan la convivencia familiar? Muy bien. Hoy día va a ser el trabajo explicarme a través de un texto instructivo cómo han realizado su cubo de actividades. Criterios que voy a tomar en cuenta para calificar tu evidencia. Considera los materiales a utilizar, es decir, de que un texto instructivo tiene que tener sus materiales. Las orientaciones están escritas de manera clara y ordenada, si has seguido las pautas que se te han dicho para que escribas tu texto instructivo del cubo. Considera verbos que indican acciones al escribir la actividad. Antes de empezar a escribir tu texto, tiene que haber tus verbos. Utiliza la mayúscula adecuadamente. Utiliza adecuadamente el punto seguido y punto aparte. Quiere decir, cuando terminas de escribir, tienes que poner punto, no punto aparte. Y si lo que vas a escribir es amplio, pones punto y sigues con mayúscula, punto seguido. El título de mi texto guarda relación con el contenido de la actividad y acompaña su texto con imágenes o dibujos que complementan sus ideas. ¿Qué quiere decir? Que el texto instructivo tiene que tener imágenes. Y yo acá te voy a dar un modelo. ¿Y tú lo puedes hacer distinto? Sí, porque es tu propio texto instructivo que vas a crear. Todas estas pautas tienen que tener el texto instructivo que vas a crear hoy tú sobre tu cubo de actividades que favorecen la convivencia en familia, el trabajo del día de ayer. Ayer lo hiciste en matemática. Hoy día vas a explicar paso por paso cómo lo hiciste. Propósito del día de hoy. Escribir un texto instructivo para dar instrucciones de actividades que favorezcan la convivencia familiar, teniendo en cuenta lo que hiciste ayer del cubo. Meta, hoy aprenderé a organizar ideas y escribir un texto para dar instrucciones sobre actividades que favorezcan la convivencia en familia. Escribirás un texto instructivo. Observa las imágenes y contesta oralmente. Nos ponemos de acuerdo para organizar las tareas en el hogar. ¿Se acuerdan que hicimos este trabajo sobre cómo organizar nuestras tareas en el hogar? Y también se acuerdan nosotros que hicimos el cubo de preferencias el día de ayer en matemática. Entonces, de estas dos actividades vamos a tomar en cuenta el cubo de preferencias, ¿no? Que muchos de ustedes han jugado en familia. Responde las siguientes preguntas oralmente. ¿Qué observas en la imagen 1 y 2? ¿Qué lees en las caras del cubo de preferencias? 3. ¿Por qué piensas tú que en esas caras del cubo se ha colocado esos nombres? ¿Por qué se habrá colocado esos nombres? A ver, Snyder. ¿Qué uso le darías tú al cubo de preferencias que trabajaste ayer? Lee el diálogo de Brian y Esperanza. Ahora que has participado de diversas actividades que te permiten mejorar la convivencia en familia. ¿Qué dice Brian y Esperanza? Esperanza dice, me gustó conocer cómo se puede organizar a mis familiares para realizar las actividades del hogar, cómo se elabora el cubo de preferencias. Compartiré estas actividades con mi familia. A mí me llamó en familia, se puede disfrutar de diversas maneras y estar más unidos. Ahora escribiré un texto para compartir estas actividades con la familia. De todas las actividades que yo he realizado durante esta semana, voy a escoger la que hemos realizado el día de ayer, la del cubo. ¿Se acuerdan que construyeron en matemático un cubo? Ya,
Van a escribir su texto instructivo de cómo han hecho ese cubo. Planificación de mi texto. Para yo escribir un texto tengo que planificar. Y tiene que haber siempre la planificación. Con estas 3 preguntas. Entonces, recuerda lo aprendido durante el desarrollo de las actividades anteriores. Con esta actividad pondrás a prueba tus dotes de escritor, porque tú vas a escribir, ya que tendrás la oportunidad de elegir una actividad y escribir un texto con las instrucciones para realizarla en familia. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de rebus. Acá tengo mi planificación. ¿Qué actividad compartiré con mi familia? Hoy compartiré en familia el juego de cubo de preferencia. Esa es la actividad que vas a compartir. ¿Para quién escribiré? Para todos los integrantes de mi familia. ¿Y para qué escribiré? Para dar instrucciones de cómo se juega y favorezca la convivencia en familia. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a escribir un texto instructivo, cómo realizaste tu cubo y cómo ese cubo va a tener esa utilidad para jugar en familia. Textualización. Las actividades que elijas deben contribuir a fortalecer la convivencia en tu hogar. Completa el gráfico te ayudará a organizar tu texto. Siempre cuando yo escribo tiene que haber la textualización. ¿Cómo lo voy a hacer? Y primero, en un texto instructivo, siempre va el nombre de la actividad. Siempre el nombre de la actividad para poder hacer un texto instructivo. Se escribe para hacer una receta de comida, para cuando estás construyendo algún material, cuando estás construyendo un cubo, cuando estás construyendo un avión, cuando estás construyendo un origami. Siempre se pone el nombre de la actividad. Primero. Segundo, los materiales. ¿Qué materiales has utilizado para poder hacer, en este caso, tu cubo? ¿Qué has utilizado? 3. Acciones a tener en cuenta para realizar la actividad. ¿Qué acciones? Es decir, ¿cómo has hecho tú la construcción de tu cubo y la utilidad que realizas para ese cubo? 4. ¿En qué orden ubicaré las acciones? Primero, segundo, tercero, ¿no? Primero, por ejemplo, en una hoja de papel realicé la plantilla de mi cubo. Segundo, me pongo para qué dice. Segundo, recorté, estoy usando los verbos, recorté, ¿no? Entonces siempre se tiene que usar los verbos primero, segundo y después del verbo. Primero, puse, ¿no? La plantilla para calcar en una hoja de papel el cubo. Segundo, recorté la plantilla del cubo. Tercero, pegué. Entonces, esos son los verbos. Pues acciones son los verbos. ¿Y en qué orden? Primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. 5. ¿Qué imágenes o dibujos colocaré en mi texto? Si estoy hablando, por ejemplo, del cubo, colocaré una imagen del cubo. Si estoy hablando, por ejemplo, de una comida, por ejemplo, frijoles con cabrito, dibujaré los frijoles con cabrito. Estas son las partes que tiene un texto instructivo. Nombre de la actividad, materiales, las acciones a tener en cuenta y en qué orden ubicaré y qué imágenes o dibujos dibujaré. Si tiene todo esto, quiere decir que tu texto instructivo está bien. Mi primer borrador. ¿Se acuerdan que ustedes me dicen, señorita, pero por qué no puedes escribir en limpio? Porque en limpio me equivoco. Primero tienes que escribir tu borrador. Y después que tu borrador, la mamita ha corregido, y pasa a limpio. Seguimos avanzando. Escribe la primera versión de tu texto en tu cuaderno o hoja de rebus. ¿Qué voy a tomar en cuenta? El cubo de preferencia en la familia, lo que hice yo ayer en matemática. Aquí he puesto el nombre de la actividad. Jugamos con el cubo de preferencias en familia. Yo te he puesto ese nombre, pero tú puedes ponerle otro nombre. Por ejemplo, jugamos y ahí nos alegramos con el cubo. Esa es tu idea, el nombre, siempre el nombre. Allí, como también observamos, es la imagen, el dibujo. Yo le he puesto esa imagen, pero tú puedes dibujarle otro cubo, una familia jugando con el cubo. Esa es tu creatividad. Segunda parte.
Todo texto instructivo tiene título y tiene materiales. Por ejemplo, ¿qué utilicé? Ahí te he puesto un ejemplo, cartulina. ¿Qué más utilizaste? A ver, Neri. Ah, Neri me dice goma. ¿Qué más utilizó José? Bueno, esos son los materiales, lo vas a colocar ahí. Después que realizar los materiales, es cómo se hacen las indicaciones. Las indicaciones son las pautas, ya comienzas a explicar todo hasta el final. No solamente cómo se ha construido, sino la utilidad que le vas a usar. Entonces puede ser, primero construir el cubo de la plantilla. Ya. Construir, ¿qué quiere decir? Que lo has, o también puede ser, primero coloqué la plantilla del cubo para dibujarlo, ya, cada uno, pero siempre va el verbo construir, escribir, pegar, hacer, jugar, ¿no? Después que has hecho el cubo, que lo has dejado ahí en cubo, o que tienes que hacer al final, tercero. Entonces, siempre va primero, construir el cubo de la plantilla. Segundo, escribir 6 actividades recreativas en tiras de papel. Tercero, pegué esas actividades o escribí esas actividades en el cubo. Siempre el verbo, primero, segundo son, como dice aquí, y voy a ponerlo, dice, el orden. El orden es las indicaciones. Primero va el orden y de allí el verbo, ¿no? Y me vas a escribir, como es jugamos, tienes que terminar al final, no solamente que lo has hecho, sino para qué te haces, ¿no? Jugamos con el cubo, nos reunimos con mi familia para jugar con... Ya cada uno tiene su creatividad. No te olvides, el orden, primero, segundo, tercero. El punto final, porque después estás construyendo, estás poniendo punto final. Si es larga lo que estoy escribiendo, pongo punto final y punto seguido, ¿no? En mayúscula, o el uso de la mayúscula. Ahora voy a pasar a limpio. Todo lo que he escrito, y mi mamá me ha revisado mis mayúsculas, todo, paso a limpio. Y tengo que tener en cuenta esta actividad. Considere los materiales a utilizar. Si las has puesto, sí, marco. Las orientaciones están escritas de manera clara y ordenada. Si has puesto los lugares, los verbos, ¿está claro? Sí. Y si no, no. Consideré los verbos, construir, escribir, pegar, jugar, ¿no? Esos son verbos. Bien, check. Sí. ¿Utilicé mayúsculas adecuadamente? Miren cómo yo he usado las mayúsculas. Sí. ¿Utilicé adecuadamente el punto seguido y punto aparte? Muy bien, ahí están los puntos. Sí. ¿El título de mi texto guarda relación con el contenido de la actividad? Jugamos con el cubo de preferencia en familia. No voy a poner allí, por ejemplo, cocinamos el cubo. No tiene nada que ver con jugamos. Muy bien. Acompañé mi texto con imágenes. Ahí están. Si todo lo haces, sí. Y si te faltó algo, le pones no. Por eso está tu borrador, le estás haciendo con esta criterios de evaluación para que tú sepas si estás cumpliendo con lo que se te está pidiendo. Escribe la versión final de texto, foto. Después que escrito en borrador vas a pasar a limpio. Ya tú sabes de este trabajo, siempre se realiza desde el año pasado. Recuerda, la versión final de tu texto es la que ya ha sido corregida en el borrador. No debe de haber faltas de ortografía porque ha sido revisado por tus familiares. Recuerda, el texto instructivo, ¿qué es? Tiene como finalidad orientar diversos procedimientos en forma detallada, clara y precisa. Por ejemplo, una receta de comida, instructivo para un juego, instructivo para el trabajo manual. Siempre que hagas algún trabajo o hagas alguna preparación de alguna comida, es un texto instructivo. El esquema de un texto instructivo, el título, como ya te he dicho, los materiales, los dibujos o ilustraciones y las instrucciones, ¿no? Lo que vemos allí nosotros en indicaciones o instrucciones, que es lo mismo. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Una foto me vas a mirar. ¿Cómo te has sentido al realizar esta actividad? ¿Qué aprendiste del día de hoy? ¿Cómo lo aprendiste y qué dificultades tuviste con esta actividad? Evalúa tus aprendizajes. Si has tenido todos los criterios para hacer en tu borrador, creo que has cumplido también con los criterios que tienes ahora en tu original. Todos estos criterios, ¿lo hice solo? ¿No lo hice con apoyo? ¿Necesito yo? Responde, ¿crees que las actividades realizadas pueden contribuir a fortalecer la convivencia en familia? ¿Por qué? Esto me lo envías en un audio y me envías la foto. Recuerda, guarda todo lo que realizas en tu portafolio porque te va a servir para el día de mañana, para tu presentación.
Y muy bien, toda la tareita del día de hoy, el borrador y el limpio